Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Me llamo Samantha Collins. Cuando recuerdo esa noche, todavía siento escalofríos. Esa noche marcó el final de una vida, y el comienzo de otra. Nunca imaginé que todo pudiera cambiar tan drásticamente en tan solo unas horas. Era una mujer de 24 años, embarazada de 8 meses, abandonada, sola y sin hogar. Y, sin embargo, en el fondo, seguía llena de esperanza. Ingenua, quizás. Cegada por el amor, sin duda. Todo empezó con una traición. El que sacude los cimientos mismos de tu existencia. David y yo llevábamos juntos casi 3 años. Lo conocí en la universidad, en una fiesta con amigos. Era divertido, encantador, un poco rebelde, con una sonrisa que podía derretir el corazón de cualquiera. Rápidamente nos hicimos inseparables. Vi mi futuro en él. Hablamos de matrimonio, viajes y planes juntos. Hicimos grandes planes, como todos los jóvenes enamorados. Cuando me quedé embarazada, fue una sorpresa, sí, pero lo recibí con alegría. Pensé que este bebé sería la base de nuestro amor. Ya me lo imaginaba acariciando mi vientre, hablando con nuestro futuro hijo, preparando la habitación juntos, eligiendo nombres en voz baja, a altas horas de la noche, acurrucados uno junto al otro. Pero estaba gravemente equivocado. En cuanto anuncié mi embarazo, vi que su expresión cambiaba. Un destello de ansiedad, casi de pánico, se había asentado en sus ojos. Al principio, fingió estar feliz, incluso me besó y me susurró que todo estaría bien. Pero a medida que pasaban las semanas, se distanciaba más. Pasaba cada vez menos tiempo en casa. Llegaba tarde, a veces borracho. Las discusiones se hicieron frecuentes. Decía que se sentía atrapado, prisionero de una vida que no había elegido. Cada vez que me ponía la mano en el estómago, apartaba la mirada, como si la visión de ese feto lo asfixiara. No estoy listo para esto, Samantha, repitió con voz fría. Necesito aire, libertad. No quiero convertirme en ese tipo atrapado con un bebé y una esposa. Intenté tranquilizarlo, hablar con él, revivir lo que habíamos construido. Pero cuanto más lo intentaba, más cruel se volvía. Me humilló, me acusó de haber saboteado su vida deliberadamente. Una noche, incluso se atrevió a escupir. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Querías atraparme. Me sentí traicionada, herida, devastada. Pero aún lo amaba, a pesar de todo. Estaba dispuesta a soportar cualquier cosa para que se quedara. Entonces, una gélida noche de enero, todo cambió. Tuvimos una discusión increíblemente violenta. Las palabras salieron disparadas, afiladas como cuchillas de afeitar. Lloré, rogándole que no me dejara en ese estado. Sentía un peso tan grande en el estómago que cada contracción me recordaba la urgencia de la situación. Pero no tuvo piedad. Se levantó bruscamente, furioso, con los ojos inyectados de rabia. Con un gesto brutal, abrió la puerta y me gritó. «Vete. No quiero verte más por aquí. Fuiste un error, Samantha. Un error garrafal». Me quedé allí, paralizada, incapaz de moverme. Esperaba que se arrepintiera, que me detuviera. Pero agarró una bolsa de plástico y metió algo de mi ropa, sin pensarlo, sin darse cuenta. Me agarró el abrigo y me lo tiró a la cara. «Fuera. Ve y averígualo tú mismo. Ya no es mi problema». Caí de rodillas, todavía suplicando, con la voz entrecortada por los sollozos. «Por favor, solo hasta el nacimiento. Me iré después, lo juro». Pero cerró la puerta sin decir palabra. Dejándome sola en el frío. Llovía esa noche. Una lluvia fina y gélida que se filtraba por todas partes. Me quedé de pie junto a la puerta un buen rato, sin poder creer que esto realmente me estuviera pasando. Luego caminé sin rumbo bajo la lluvia torrencial, con el pelo empapado, la ropa pegada a la piel y el estómago dolorido. No tenía a dónde ir. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando tenía 17 años. Ya no tenía familia ni amigos cercanos que me acogieran. Ni siquiera los compañeros que conocía antes de tener que dejar el trabajo respondían a mis mensajes.
Me había vuelto invisible, una mujer embarazada sin techo, sin recursos y sin esperanza. Vagué largo rato por las calles desiertas de Greenfield, el pequeño pueblo de Massachusetts que una vez consideré mi hogar. Pero esa noche, la sentí hostil, gélida y extraña. El viento azotaba los callejones, arañándome la piel y filtrándose bajo mi ropa empapada. Cada ráfaga de viento levantaba mi vestido demasiado ligero, exponiendo mis piernas desnudas a los rasguños del frío. Tenía las piernas pesadas, hinchadas por el embarazo. Mis pies, hinchados hasta el punto de que mis zapatos crujían, me ardían a cada paso. Cada movimiento era un dolor insoportable. Me dolía la espalda, sentía que mis caderas se iban a dislocar bajo el peso de mi vientre. Y aún así, seguía avanzando, sin rumbo, porque detenerme habría sido peor. Caminé por la niebla, demacrado, tambaleándome, con las lágrimas mezclándose con la lluvia helada que me resbalaba por la cara. Ya no tenía fuerzas para llorar de verdad, solo gemidos ahogados salían de mi garganta, como oraciones sin eco. Tras largas horas deambulando bajo las tenues farolas, me desplomé junto a una vieja fuente abandonada en pleno parque municipal, el lugar que antes conocía por sus picnics y paseos de verano. Todo parecía tan lejano, casi irreal. La fuente, antes llena de vida, ya no manaba. Su cuenca estaba llena de hojas secas y agua estancada. Me dejé caer en un banco de piedra, me acurruqué e intenté cubrirme lo mejor que pude con mi fino abrigo. Mi bolsa de plástico, con las pocas pertenencias que me había dejado, yacía a mis pies. El frío me carcomía. Me temblaban las manos, tenía los labios morados. Empezaba a sentir el dolor de las contracciones, calambres sordos que llegaban en oleadas, despertándome sobresaltada en mitad de la noche. Pero rezaba, con la cara entre las manos, para que el parto no empezara ahora. No aquí, no así, supliqué en voz baja, con la voz quebrada. Sabía que si el parto comenzaba en estas condiciones, no sobreviviría. Ni yo ni mi bebé. Durante el día fue aún peor. Los transeúntes pasaban sin detenerse, lanzándome miradas acusadoras o desdeñosas. Algunos apartaban la vista, avergonzados, acelerando el paso como si mi mera presencia fuera contagiosa. Otros, menos discretos, murmuraban mientras me observaban. Mírala, otra irresponsable. Debió de quedar embarazada de algún tipo que desapareció. Se lo merece. Estas chicas nunca piensan. Sus palabras me atravesaron con más fuerza que el viento. Cada frase era una bofetada. Pero ya no tenía fuerzas para responder, ni siquiera para levantar la cabeza. Estaba demasiado cansado, demasiado exhausto para defenderme. Para sobrevivir, rebuscaba en los cubos de basura del parque, buscando algo para saciar mi hambre. A veces encontraba una manzana medio podrida, una corteza de pan aún comestible o una taza abandonada con restos de café frío. Bebía agua helada de los grifos públicos del parque, agarrándome a los salientes de piedra para mantener el equilibrio. Mi estómago rugía, todo mi cuerpo clamaba por unas fuerzas que ya no tenía. Pero seguía adelante, porque no tenía otra opción. Todas las noches me quedaba dormida en ese banco, con el estómago apretado por el dolor, los músculos rígidos por el frío, solo esperando despertar por la mañana, o tal vez no. A veces un pensamiento terrible cruzaba por mi mente, quizás sería más fácil no despertarse en absoluto. Pero de inmediato, un cosquilleo en el estómago me devolvió a la realidad, mi bebé. Esta frágil vida latía bajo mi piel. No podía abandonarla, aunque todo lo demás en el mundo me hubiera abandonado. Susurré entonces, acariciando mi vientre hinchado. Espera, mi ángel. Espera, mamá encontrará una solución. Pero en el fondo, lo dudaba. Me preguntaba si acabaría muriendo allí, en ese banco helado, en la indiferencia general, olvidada, sola, con mi bebé en el vientre. Y, sin embargo, una parte de mí seguía teniendo esperanza, aunque fuera un poco, como una frágil chispa en la oscuridad. Era una tarde de domingo, una de esas tardes en las que el aire es tan denso que parece que todo el cielo pesa sobre los hombros. El viento había amainado, pero la amenaza de tormenta se cernía sobre la ciudad como una maldición silenciosa. Las nubes, negras y densas, se habían acumulado sobre Greenfield, absorbiendo lentamente la luz. Temblaba en mi banco, con los dedos apretados alrededor de mi vientre redondeado. Las contracciones se habían vuelto más frecuentes, más violentas.
Cada vez que llegaban, me dejaban sin aliento, jadeando, con lágrimas en los ojos. Sentía que mi cuerpo me traicionaba, deslizándose lentamente hacia un punto sin retorno. Sabía que no duraría mucho más. Me balanceé, intentando calmar el dolor, controlar mi respiración como me habían enseñado en los libros que había leído en secreto, sola, meses atrás. Pero ya no era suficiente. El miedo se apoderaba de mí, me consumía. Ya no tenía control sobre lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando una contracción particularmente brutal me dobló por la mitad, obligándome a emitir un gemido que no pude contener, sentí una presencia. Primero, una sombra indistinta avanzó en la penumbra del parque. Mi corazón se aceleró. Apreté mi abrigo con más fuerza, presa del pánico de que fuera un hombre con malas intenciones. Busqué una salida con la mirada, pero mis piernas no podían moverse. La figura se acercaba lentamente, sin movimientos bruscos. A la luz parpadeante de la farola, distinguía a un hombre mayor. Alto, delgado, encorvado por la edad, vestía un abrigo desgastado y un sombrero de fieltro deforme. Su barba canosa, espesa y sin recortar, contrastaba con la dulzura de su mirada. Se detuvo a unos pasos de mí. Su mirada estaba llena de tristeza, pero también de una extraña, casi irreal, bondad en ese ambiente de desesperación. «Querida, no puedes quedarte aquí, no en este estado», dijo con una voz profunda pero suave, un aliento de compasión en la noche helada. Me incorporé bruscamente, jadeando y aterrorizada. «Déjame en paz, por favor», balbuceé, con la garganta apretada por el miedo. Mi voz temblaba tanto como mis manos. Pero no se dio la vuelta, ni se ofendió, ni me amenazó. En cambio, se sacó lentamente una manta de lana enrollada de debajo del brazo, y con gestos mesurados, la colocó con delicadeza sobre mis hombros. El calor repentino casi me hizo llorar. «Me llamo George Whitaker», dijo, con las manos bien visibles para no asustarme más. «No voy a hacerte daño. Lo prometo. Solo quiero ayudarte. Estás en peligro, y tu bebé también». Su voz estaba llena de una sinceridad cautivadora. Hablaba con ese tono sereno, propio de hombres que han conocido demasiado dolor como para perder el tiempo fingiendo. Lo miré, vacilante, oscilando entre la desconfianza y la esperanza. Mi mente gritaba que huyera, que no confiara en nadie. Pero el dolor que me desgarraba el estómago, el cansancio acumulado durante los días, el hambre, el frío, todo me atraía hacia él, como un último recurso. Ya no tenía fuerzas. Su casa estaba a solo unas cuadras del parque, pero cada paso parecía una montaña cuesta arriba. Mis piernas estaban tan débiles que me costaba avanzar, apoyándome completamente en George, quien no decía ni una palabra. La noche parecía cerrarse sobre nosotros, pesada, pero su presencia, firme y tranquilizadora, creaba un pequeño círculo de seguridad en la oscuridad. Cuando llegamos frente a su casa, miré hacia arriba. Era una vieja casa de madera, con un encanto peculiar, cuyo porche crujía con el paso del tiempo. Las persianas descoloridas por el clima y la pintura descascarada contaban décadas de historias silenciosas. La luz amarilla que se filtraba por las cortinas le daba al lugar una sensación de refugio. Abrió la puerta y una suave calidez me envolvió de inmediato, un marcado contraste con el frío penetrante del exterior. Un dulce aroma flotaba en el aire, una mezcla de canela, madera y algo reconfortante, casi maternal. El aroma me llegó al corazón, reviviendo recuerdos de la infancia que creía olvidados. Entré en silencio, todavía temblando, con las piernas flexionadas. George me condujo a una pequeña sala de estar donde el fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes en las paredes cubiertas de estanterías llenas de libros y marcos antiguos. Sin decir palabra, me ayudó a quitarme el abrigo empapado y me condujo a una habitación en la planta baja. La habitación era modesta, pero estaba impecable. Las paredes estaban pintadas en tonos suaves, y la cama, cubierta con una manta de retazos hecha a mano, parecía invitarme a rendirme. En la mesita de noche, una vieja lámpara proyectaba una luz tenue, y junto a la ventana había un sillón de mimbre desgastado pero cómodo. George desapareció por unos momentos y luego regresó con una taza humeante. «Toma», dijo en voz baja, entregándome la taza. «Té de manzanilla y canela. A mi hija le encantaba prepararlo». Se detuvo un momento, como para recoger sus recuerdos, su mirada se oscureció,
pero sin perder su dulzura. Se llamaba Emily, continuó, con la voz ronca por la emoción. Se fue hace 10 años. Estaba embarazada, de 8 meses, como tú. Un conductor ebrio la atropelló cuando volvía a casa caminando una tarde de invierno. Desde entonces, he vivido aquí solo, con su recuerdo. Sus palabras me impactaron profundamente. No supe cómo responder. Se me encogió el corazón al pensar en el dolor que este hombre debió haber soportado, solo, durante todos esos años. Yo, que creía haber tocado fondo, acababa de conocer a alguien que cargaba con un dolor tan inmenso como el mío. No pude contener las lágrimas. Salieron sin previo aviso, lágrimas de cansancio, tristeza, miedo y quizás también de alivio. George, sin decir palabra, colocó suavemente su mano sobre mi hombro, un gesto sencillo, lleno de modestia y respeto. Estás a salvo aquí, me susurró con voz tranquila y llena de convicción. Descansa, pequeña. Lo necesitas urgentemente. No resistí más. Mi cuerpo exhausto cedió. Me desplomé en la cama, todavía vestida, con la taza de té a mi lado. Me acurruqué bajo la manta de retazos, envolviéndome en su reconfortante calidez, con los ojos aún empañados por las lágrimas. Pero la noche fue corta. Apenas me había quedado dormida cuando volvieron las contracciones, esta vez mucho más fuertes y más seguidas. Un dolor punzante me recorrió el cuerpo y me despertó sobresaltada. Grité sin darme cuenta, presa del pánico. George corrió, inmediatamente alerta. Respira, respira despacio, ordenó con voz firme pero tranquilizadora. Espera, voy a buscar ayuda. Corrió al teléfono y marcó un número de emergencia, explicando con calma la situación. Unos minutos después, llegó una mujer de unos 60 años, sin aliento pero decidida, con un gran maletín. Margaret Lewis, matrona jubilada, se presentó con una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes, estoy aquí. Margaret tenía gestos seguros y una voz suave, la clase de voz que ha presenciado el nacimiento de cientos de vidas. Con George, preparó la habitación con una eficiencia impresionante, colocando sábanas limpias, calentando agua y preparando toallas. Ella se inclinó hacia mí y tomó mi mano. Samantha, escúchame. Todo va a estar bien. Eres fuerte y vas a sacar a este bebé adelante. Ya no podía responder, abrumada por el dolor. Las contracciones me desgarraban, dejándome sin aliento, pero sus voces me ayudaban a mantener la calma, a mantener cierta sensación de control. Margaret me guió, enseñándome a respirar, a pujar en el momento justo, a relajar los músculos entre oleadas de dolor. George, mientras tanto, permaneció cerca, tomándome de la mano, animándome con una dulzura que jamás habría imaginado en un hombre al que no conocía hasta el día anterior. Las horas parecieron una eternidad. Pero al amanecer, cuando los primeros rayos de luz se filtraban a través de las cortinas, un grito rasgó el silencio. Mi bebé. Mi bebé estaba allí. Margaret me entregó la diminuta criatura, cubierta por una fina, cálida y resbaladiza capa blanca, que estaba dando sus primeros gritos de vida. La abracé, mi corazón a punto de estallar, sollozos incontrolables sacudían todo mi cuerpo. Es una niña, me susurró Margaret sonriendo. La miré, tan frágil, tan perfecta. La llamé Esperanza. Esperanza, porque ella era la prueba viviente de que incluso en la más profunda oscuridad, aún podía nacer una luz. George, de pie junto a la cama con los ojos llorosos, observaba la escena sin atreverse a acercarse. Pero Margaret lo miró con ánimo. Se acercó, con manos temblorosas, y abrazó a Hope con infinita delicadeza, como si sostuviera un tesoro sagrado. Susurró, con la voz quebrada por la emoción, mientras miraba su carita dormida. Ella es hermosa, absolutamente hermosa. En ese momento vi algo extraordinario en sus ojos, una luz, una ternura pura, la de un hombre que también acababa de renacido. Y en esa habitación, llena de lágrimas, calor y esperanza, 3 vidas acababan de unirse para siempre. Me quedé con George varias semanas. Pasaron los días y nunca me pidió que me fuera. Ni una sola insinuación, ni un suspiro de impaciencia. Al contrario, me trató con una paciencia y una dulzura que me abrumaron. Al principio, me costó bajar la guardia. Después de todo lo que había pasado,
había construido muros a mi alrededor tan altos que dudaba que pudiera derribarlos. Pero George, sin forzarme nunca, me dejó respirar. No esperaba nada a cambio, solo estar ahí, presente, firme, como un viejo roble enraizado en la tormenta. Me ayudó a recuperar mi confianza en mí mismo, poco a poco. Todas las mañanas, preparaba un desayuno sencillo pero reconfortante, que compartíamos en su luminosa cocina. Cuidaba de Hope con la mayor naturalidad del mundo, meciéndola con infinita ternura, tarareando melodías olvidadas de su infancia. Poco a poco, entre 2 tazas de café y tardes junto al fuego, descubrí que ese hombre discreto y reservado no era solo un anciano con el corazón roto. George había sido médico toda su vida. Un hombre respetado en todo Greenfield. Durante más de 40 años, había tratado, consolado y salvado, sin pedir nunca más que la sincera gratitud de quienes ayudaba. Las fotografías colgadas en su sala de estar contaban la historia de esta vida de entrega, instantáneas en blanco y negro de hospitales, de colegas fallecidos, de ceremonias donde recibía honores. Pero no era orgullo lo que se reflejaba en estas imágenes, sino la humildad de un hombre que siempre había servido a los demás. Una noche, mientras Hope dormía plácidamente en la vieja cuna que había reparado con sus propias manos, George me entregó un folleto. «Sé que la vida no te ha tratado bien, Samantha», dijo con dulzura. «Pero eres fuerte. Más fuerte de lo que crees. Puedes recuperar el control de tu vida, por ti y por tu hija». El folleto hablaba de formación para madres jóvenes, asistencia social y clases nocturnas. «Podrías volver a estudiar y obtener un título», me animó, con los ojos brillantes de esperanza. «Estoy seguro de que podrías lograr grandes cosas». Lo miré con incredulidad. ¿Y Hope?», susurré con un nudo en la garganta. «¿Quién la cuidará mientras estudio?». Él sonrió, una sonrisa que borró todos mis miedos. «Estoy jubilado, ¿sabes? Y no creo que esta casa haya estado tan animada como desde que te mudaste. Me encantaría cuidarla». En las semanas siguientes, me lancé. Regresé a la escuela, al principio indeciso, inseguro, pero George me animó a cada paso. Él cuidaba de Hope durante mis clases, y cuando llegaba a casa, a menudo los encontraba juntos en la sala de estar, ella, dormida en sus brazos, y él, con el rostro aliviado, como si finalmente hubiera encontrado una paz olvidada. Nuestro vínculo se forjó sin necesidad de palabras. Se había convertido en algo más que un salvador, más que un refugio. Se había convertido en un ancla, un punto de referencia, una roca. Luego, una tarde de otoño, cuando las hojas cubrían las aceras y el aire olía a madera quemada, me invitó a tomar un café en la terraza. Hablamos largo rato, en un silencio interrumpido únicamente por el crepitar de la chimenea. Y de repente, su voz, habitualmente tan tranquila, se volvió temblorosa, casi vacilante. «Samantha. He estado pensando mucho», me dijo, con la mirada fija en la taza que daba vueltas entre los dedos. «Sabes, esta casa ha estado demasiado tranquila durante demasiados años. Pero desde que llegaste, todo ha cambiado». Él me miró, sus ojos brillaban con una emoción que no intentó ocultar. «Si no les importa, me gustaría convertirme oficialmente en el abuelo de Hope. No en el papel, no. Pero en sus corazones. Y si lo desean, me gustaría que ambos se quedaran aquí. Esta casa está demasiado vacía sin ustedes». Me quedé sin palabras. Las palabras corrían por mi cabeza, pero ninguna podía escapar de mis labios. Entonces las lágrimas fluyeron, lentas, profundas, calientes, lavando los últimos miedos, las últimas dudas. Me eché a llorar, abrumada por la emoción, y le susurré, con la voz quebrada por la felicidad. «Sí. Sí, George. Gracias. Gracias por todo». Esa noche sellamos algo más fuerte que los lazos de sangre. Se convirtió en nuestra familia, un pilar inquebrantable. Hoy han pasado 10 años. Soy enfermera titulada, orgullosa de llevar esta bata blanca y de ayudar a quienes sufren. Cada día, al mirarme en el espejo, veo la mujer en la que me he convertido, más fuerte, más libre, más plena. Esperanza es una niña radiante, llena de vida, de sonrisa contagiosa, que corre por los pasillos de esta vieja casa ahora llena de risas y recuerdos felices. Llama a George, abuelo George, con un cariño inmenso, como si siempre hubiera estado ahí,
como si siempre hubiera sido parte de nuestra historia. Y, en cierto modo, es cierto. Siempre ha estado ahí, cuando más lo necesitábamos. George aún vive con nosotros, en esta casa donde se han mezclado tantas lágrimas y alegrías. Cada día, se sienta en la vieja silla de mimbre, con Ope en su regazo, contándole historias, enseñándole los secretos del jardín y transmitiéndole la sabiduría serena que lo convierte en un hombre excepcional. Y yo, ahora sé que a veces los ángeles no llevan alas ni halos. Su nombre es George. Llevan abrigos desgastados y manos ásperas, y aparecen en una tarde lluviosa para cambiar el curso de nuestras vidas para siempre.